Bueno, buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por este día. Damos gracias al Señor porque nuevamente podemos estar juntos alabando y adorando al Señor. Y como estamos diciendo siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque no sabemos a qué horas ustedes están viendo el servicio, pero lo que desea y anhela nuestro corazón es que todos juntos y unidos, como si estuviéramos en la iglesia, pudiéramos estar compartiendo a las 10 de la mañana nuestro servicio dominical. Entonces damos gracias a Dios y iniciamos como siempre con nuestra oración para entregar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día hermoso, Señor. Gracias Dios porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre ha sido tu misericordia, Señor, con nosotros tus hijos, Señor. Gracias Dios porque tú has permitido, Dios, que como iglesia, Señor, nos mantengamos unidos en tu amor, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy, Señor, apareje, Señor, todas las cosas, Señor, para que en este servicio, Señor, podamos escuchar tu palabra, pero también podamos alabarte, adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias por la alabanza, gracias por la adoración, gracias por la palabra, Dios. Gracias, Señor, por el compartir como hermanos, Señor, nuestros momentos de alegría. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y hermoso, Señor. Te pedimos que tú nos guíes en el servicio de hoy. Guía la palabra, Señor, y guía, Señor, a mis hermanos, Señor. Háblales a su corazón, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, le damos gracias al Señor por este hermoso día y quiero que nos acompañen todos juntos para leer el Salmo 119, 41. Salmo 119, 41. Y este salmo lo estuvimos compartiendo en la intercesión. En la intercesión fue algo muy hermoso porque estuvimos orando la palabra y de verdad el Señor nos trajo una gran riqueza a través de su palabra y como estamos en el mes de la palabra, pues es una palabra de verdad que toca y llena nuestro corazón. Entonces, Salmo 119, 41. Y dice así la palabra. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Miren qué hermosa palabra que inicia diciendo, venga a mí tu misericordia y tu salvación conforme a los dichos de tu boca. Los dichos de la boca del Señor acerca de nuestras vidas, como dice su palabra, sus pensamientos son de bien. Sus pensamientos son de bien para nosotros. Lo importante es que nosotros tenemos que atesorar esta palabra en nuestro corazón. Y como dice la palabra, dice, en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sé que sí, que cuando tienen angustia, tristeza o cuando se sienten desanimados o desesperanzados, escuchan la palabra del Señor y ven y leen la palabra del Señor. La palabra dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos delante de mí. O sea, nos afanamos, puede ser que nos afanemos, pero sabemos a dónde ir y a dónde recurrir. Cuando nos sentimos tristes y abandonados, sabemos que Él está. Dice, yo soy Jehová tu pastor, nada te faltará. Entonces, miren que atesorar la palabra es una bendición en nuestras vidas. Y lo más hermoso es que guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Porque busqué tus mandamientos, hablaré de tus testimonios y no me avergonzaré. No nos avergonzamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es de verdad esa espada de doble filo, que cuando la pronunciamos a las personas, ellos de verdad sienten cómo el Señor toca su corazón y cómo se cambian las circunstancias.
Muchas veces hablamos con otra persona y mencionamos la palabra y ellos obviamente sienten cómo la palabra tiene poder. Entonces, aprovechemos, es el mes de la Biblia, regale una Biblia a alguno de sus amigos, hermanos, a su familia, para que de verdad atesoren la palabra del Señor, que es una bendición. Entonces, hermanos, con esta palabra pues damos gracias al Señor y damos la bienvenida a nuestro tiempo de alabanza y adoración. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará.
Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Amén. Y después de pasar por este tiempo de alabanza y de oración delante de la presencia del Señor, yo los invito a que nos coloquemos de pies y entremos con la mejor disposición a la palabra del Señor, a la exposición de la palabra del Señor. Y para ello vamos a orar. Los invito a que nos unamos en esta oración. Señor Dios poderoso, de gloria y majestad, colocamos, Señor Dios, todo nuestro ser en tus santas manos. Colocamos, Señor Santo, todo lo que somos en tus santas manos. Lo que hemos querido ser y para donde hemos querido direccionar nuestras vidas, lo colocamos en tus santas manos. Señor, mira todo lo que está sucediendo ahora en el mundo entero. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos, toma el control de la situación política, social y de salubridad de la humanidad en el mundo entero. Que únicamente se conozca tu voz y que únicamente se conozca tu verdad, Señor. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias porque tenemos la oportunidad de alabar, exaltar y glorificar tu santo nombre. Y ahora, en este instante, también tenemos la oportunidad de compartir de tu palabra, de estudiarla y de recibir mensaje a través de ella. Gracias, Santo Dios. Aleluya. Amén. Amén y amén. Estamos viviendo en épocas muy complejas en nuestra tierra, aquí en Colombia y en toda la nación. En Estados Unidos
está compleja la situación de las elecciones presidenciales. Hay muchos rencores, hay muchas rencillas. Y así se manejan las campañas ya, más incisivas, más molestas inclusive. Pero confiando en el Señor, vamos a encontrar buenos resultados en todas las cosas y que Dios nos ayude. Amén. Muy bien. Bueno, hoy, aunque es 1 de noviembre, pero ya veníamos trabajando el tema de la palabra de Dios, celebrando el mes de la Biblia, y ayer, el 31 de octubre, se celebraban, bueno, creo que es a nivel mundial, el Día Internacional o el Día Mundial de la Biblia, a propósito de la publicación la publicación que hizo Martín Lutero en la puerta de la iglesia, donde él, antes de ser pastor, era un abad, que si no estoy mal, y él colocó las premisas ahí, las 96 premisas, y se celebra también eso. Pero es más que todo el mes de la Biblia, y para pues no cortarlo, entonces vamos a terminar con este día, la celebración del mes de la Biblia y el día de la Biblia. Amén. Para entrar en tema, hoy quisiera contarles una experiencia mía, algo mío. Hace muchos años, en una obra en la que yo era el ingeniero residente encargado de los equipos, de la maquinaria, de las plantas de producción de materiales, del personal de obra, del personal de plantas, en fin, en un momento de descanso ahí en una de las plantas, quise pues aprenderla a operar una máquina de construcción, una máquina grande que me llamaba la atención, siempre había querido operarla. Y entonces le dije al operador de la retroexcavadora, y era una retroexcavadora grande, que me indicara cómo usar los mandos y que me dejara ver cómo lo hacía. Entonces le puse cuidado a esta improvisada instrucción o este improvisado instructor, y después de un rato que yo creía que ya había sido lo suficiente aprendizaje y que ya había podido haber aprendido, me senté al frente de la máquina y al frente de los mandos y empecé a moverla para ver, y empecé. Al comienzo pues muy aplicadamente hice lo que me enseñaron, de una forma despacia, lógicamente, pero cuando empecé como a ver cómo era el juego, los movimientos de los mandos, pues me cogí más confianza. Entonces ubicaron una volqueta y dije, bueno, voy a empezar a cargarla, y empecé a excavar y a cargarla. Pero como me estaba yendo bien, aunque despacio, me animé a ponerle mayor velocidad y subí las revoluciones de la maquinaria y empecé a hacerle más rápido. Pero hacerle más rápido, y con el brazo de la máquina cargada, y cogí y le hice muy rápido y pasó por en centímetros, pero así, y una velocidad bastante rápida, a la velocidad que hacía el operador. Yo traté de imitarlo, pero hasta ahora llevaba como 2 horas de práctica, entonces pasé muy rápido y solté la carga encima de la volqueta, que lógicamente la recibió, se sacudió, pues, en fin. Fue un susto grande, pues lógicamente uno dice, y si le hubiera pegado con el brazo, así como iba cargado a la volqueta, daño la volqueta, pero también daño el sistema hidráulico de la maquinaria. Si se hubiera dado ese accidente, yo me pondría a pensar después, pues la culpa no era la máquina. La culpa lógicamente no era de la máquina, estaba en perfectas condiciones de operación. Tampoco la culpa iba a ser de la volqueta, pues estaba bien ubicada, bien parqueada, y estaba esperando pues que se hiciera el trabajo. Entonces la culpa sería del mal uso que yo le hubiera dado a la maquinaria. Y pensando en eso, en el mal uso que yo le había podido dar a la máquina, pues me permite compartir este título del mensaje de hoy, que hemos hablado hoy, o que vamos a hablar hoy, que lo he titulado Usando bien la palabra. Usando bien
la palabra. Y para poder estudiarla, les invito a mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 14 al 18. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 18. Amén. Y mientras nos vamos ubicando, vamos pensando en eso, usar bien la palabra, usando bien la palabra con motivo del mes y ayer, 31 de octubre, la celebración del Día Internacional o el Día Mundial de la Palabra, el Día Mundial de la Biblia. Segunda epístola de Timoteo, amén. Segunda epístola de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 18. Amén. Muy bien, entonces empezamos con la lectura de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Amén. Señor de gloria y majestad, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor Santo, y en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que hoy, Señor Santo, tomes control de mi boca, de mi pensamiento, tomes control de todo, Señor Santo, para poder exponer, conforme dice también la palabra, Señor, recta e irreprochablemente, para darle buen uso a la instrucción tuya y a la enseñanza tuya para nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor, oh Dios. En ti confiamos, en ti reposamos, y sea tu provisión para nuestras vidas. Amén y amén. El apóstol Pablo se encontraba encarcelado en Roma a causa de la predicación del Evangelio. Y esos sucesos los reconocemos, lo conocemos en la lectura del libro de Hechos, en el momento que fue señalado de que fue juzgado, de cómo llegó a hacer la apelación y apeló a César porque tenía su nacionalidad romana, era también hijo de un romano. Entonces él también apeló a César y por eso llegó hasta Roma en ese proceso largo de varios años y hasta que ahí en Roma fue encarcelado, pero también fue condenado. Y él estaba esperando el cumplimiento de esta condena. En ese ambiente de la cárcel, Pablo seguía haciendo su labor ministerial y su labor pastoral, su labor apostólica. Pero en especial cuidaba con ese esmero de su discípulo más cercano a su corazón. Y Timoteo era cercano del corazón de Dios, de Pablo, porque es algo que lo caracterizaba, que a pesar de su juventud, Timoteo era muy obediente y era obediente a lo que Pablo le decía. O sea que Timoteo está en un alto nivel de estima en el corazón de Pablo. Y Pablo lo seguía cuidando, lo seguía pastoreando y le seguía escribiendo. A pesar de que estaba muy próximo a su muerte, se entiende que esta es posiblemente la última carta que presentó o que escribió Pablo antes de ser decapitado. Amén. Entonces, Timoteo estaba encargado de la iglesia de Éfeso, y aún le seguía enviando, o fue el último
en que empezó tal vez muy posiblemente Pablo, para poder que siguiera animando a Timoteo y salir adelante en medio de esos ataques doctrinales que se estaban viendo allá en la ciudad de Éfeso. Bien, con este contexto podemos entender que se había levantado falsos maestros o unos maestros en medio de la congregación que empezaron a enseñar doctrinas de forma errónea. Y este comentario le había llegado a Pablo y por eso Pablo le encargó a Timoteo que tomara control de la enseñanza y tomara el pastoreo de la iglesia de Éfeso. Lo que llama la atención y conforme lo que podemos leer es que estos malos maestros, estos falsos maestros que estaban enseñando la doctrina de forma errónea, estaban utilizando la palabra de Dios, estaban utilizando la palabra de verdad, pero la estaban aplicando mal y la estaban enseñando mal. La palabra de Dios la estaban enseñando mal y por eso era necesario que Timoteo defendiera la buena aplicación y la buena enseñanza de la palabra de Dios, de la palabra de verdad, la cual es total y es absoluta. Era necesario enseñarla correctamente, redarguir o amonestar a quienes se estaban desviando y corregir lo que otros habían torcido. Amén. Al mirar la situación de nuestros días, estamos celebrando el mes de la Biblia y estamos celebrando el Día Mundial de la Biblia ayer, el 31 de octubre. Y esta celebración se vuelve de gran importancia, pues vuelca la mirada a mirar correctamente el gran valor de la palabra de Dios y aplicar correctamente la palabra de Dios y la importancia de que la palabra de Dios sea bien usada. No solamente una celebración, es un recordatorio, como que le hace aquí, o le hace énfasis aquí Pablo a Timoteo. Recuérdales. Amén. Por eso, así como en aquel tiempo Pablo le dijo a Timoteo, lo mismo Pablo nos dice a nosotros. Entonces, para usar bien la palabra, debemos primero exhortarnos. Para usar bien la palabra, debemos primero exhortarnos. Y para ello vamos a leer el versículo 14. El versículo 14 dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. ¿Qué le encargó Pablo a Timoteo? Que le recordara a los oyentes, a los fieles, a los oyentes, a los nuevos creyentes, y lo hizo en forma de ordenanza, más que una simple recomendación a que no discutieran, no pelearan, no tuvieran contienda por palabras. La palabra exhortación no significa un gran o fuerte regaño, no. Al contrario, significa estimular, impulsar, animar vigorosamente, alertar para convencer, invitar a observar, aconsejar y hasta amonestar. Entonces, cuando el Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles, es una forma de decir que con vehemencia, que con una forma de animar vigorosamente, no entrar en contiendas. No era alterar más los ánimos, por eso no es un regaño fuerte, es un llamado de atención sobre su comportamiento de una forma clara y con la suficiente autoridad para que se calmaran y atendieran a la razón. Solo basta con imaginarse una escena de esta situación. Ver a los creyentes enfrentándose
por lo que les había enseñado Pablo versus lo que le habían enseñado otros. Y es fácil imaginarse eso. Pero el testimonio de esa iglesia naciente en la ciudad de Éfeso estaba en total entredicho a causa de estas discusiones. Y eso es lo que trae, o más bien eso trae consecuencias, no solo para las que tienen o las consecuencias directas de este tipo de contiendas, sino para aquellos que también las están viendo. Es decir, hay unas consecuencias no solamente dentro de la iglesia en estas luchas y peleas por palabras, sino también aquellos que están afuera de la iglesia mirando el comportamiento de aquellos nuevos creyentes que estaban formando esta iglesia. Este tipo de situaciones no llevan a ningún sitio. Dejan en evidencia la falta de conocimiento. A pesar de una buena enseñanza, no hubo la suficiente atención o aprendizaje. Y esto, al momento de escuchar una nueva enseñanza, permite que se adopten nuevas doctrinas y que se enfrentan a las recibidas. Es decir, Pablo tuvo un buen tiempo enseñándole a los nuevos creyentes en la ciudad de Éfeso, pero posiblemente la mayoría de ellos, o una buena parte de ellos, no entendieron o no tuvieron la suficiente atención para recibir el correcto mensaje. Y cuando llegaron otras enseñanzas, se dejaron influenciar. Mire que la palabra de Dios dice que estamos recordándole a estos creyentes, recordándoles, o sea que ya habían recibido una enseñanza y una enseñanza específica en el motivo de no tener contiendas por las palabras o por la doctrina. Aquí es donde crecen las contiendas. Unos defendiendo una postura y otros defendiendo otra postura. Pero lo peor del caso es que usan la palabra de verdad para defender cada postura. Es decir, es que yo veo aquí que dice esto, pero yo aprendí también de este mismo texto de esta otra forma. No, es que yo tengo la razón. No, es que yo tengo la razón. Pero la palabra era la misma. Estaban discutiendo por las mismas palabras de la misma doctrina, pero con dos enseñanzas completamente distintas. Por lo tanto, eran dos doctrinas distintas y eso estaba generando choque. Hermanos, si las peleas y las contiendas sirvieran para solucionar, otra sería la historia de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La verdad no trae controversia ni trae contienda. Y aquí radica la importancia de lo que estamos celebrando. Mire que al final del versículo 14 encontramos las consecuencias de las contiendas o de las contiendas por la palabra. Pues nos dice que para nada aprovecha y es perdición de los oyentes. Las contiendas traen ruina, destrucción y perdición, y nada de eso es el propósito de Dios con su palabra. Dios quiere que nosotros por la palabra crezcamos, nos desarrollemos y vayamos construyendo o que construyamos nuestra vida en fe por medio de ella. Para ello se requiere unidad y claridad. Amén. Por eso la invitación es a exhortarnos o a animarnos decididamente en no caer en este tipo de contiendas, sino que al contrario, cuando surja algún punto de diferencia, buscar quién nos puede ayudar a aclarar o a sacar a la luz, o en la luz más bien, a la luz de esa misma palabra,
y esta forma es la mejor para cuidarnos los unos de los otros, a pesar de las diferencias de concepto, pero no discutir y no pelear entre nosotros. ¿Por qué es esto importante para nosotros en el día de hoy? Porque hemos pasado un tiempo aislados de las diferentes iglesias, de las demás iglesias, pero nos debe caracterizar una sola doctrina, la doctrina de la fe en la palabra de Dios. Pero también hemos pasado un tiempo de preparación en nuestras casas para salir y ver cómo va a ser la nueva realidad en las nuevas iglesias. Debemos salir preparados no para tener contiendas, sino para tener un desarrollo en unidad. Una buena enseñanza de la palabra de Dios es la que evita que se presenten las discusiones sobre la misma palabra de Dios. Pero hay que tener cuidado de quién más bien se va a recibir esta enseñanza. Y esto nos abre la puerta para el siguiente punto. Para usar bien la palabra debemos, segundo, esforzarnos. Para usar bien la palabra debemos, segundo, esforzarnos. Entonces, nuestro primer punto es exhortarnos los unos a los otros a que no discutamos. Pero el segundo punto es esforzarnos, y esto ya es de forma individual, para reflejarlo en nuestra comunidad. Y para ello vamos a leer el versículo 15. El versículo 15 de 2 de Timoteo, capítulo 2, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En este versículo Pablo utiliza una palabra que en el original griego estaba, y en esa forma de escribirlo, estaba relacionada con la labranza, con la agricultura. En el versículo 6 de este mismo capítulo, unos versículos atrás, Pablo menciona que el labrador, para participar de esto, de los frutos, debe trabajar primero. Así que las palabras relacionadas tanto en el versículo 6 como aquí en el versículo 15 están relacionadas con un buen labrador. En el versículo 15 podemos entender que Timoteo debía realizar un uso adecuado de la palabra, como aquel labrador que hace unos surcos perfectos, unos surcos bien alineados en la tierra, para que de esta forma y de una forma clara y definida y limpia y bien trabajada se vea la tierra con el proceso de la labor de un buen labrador, esa tierra en donde se va a colocar la semilla. Es bonito ver, por ejemplo, cuando uno sale en zonas de cultivo y ver surcos largos, bien claros y bien definidos. Y deja ver, aquí hay una muy buena labor. Una buena labor como esta no trae vergüenza. Al contrario, esta labor es la que el Señor aprueba para que realmente se coloque la semilla, que es la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Pero toda esta labor se debe hacer con diligencia y con esfuerzo. Pues en muchas ocasiones lo que encontramos en un campo de labranza, lo que encontramos en el campo de labor son obstáculos, piedras y hasta surcos torcidos que otros han trabajado para sembrar una semilla inadecuada de forma improvisada o irresponsable. Como también podemos ver que con toda la intención de que no sea definido el surco para sacar
un provecho indebido. Es cuando uno se pregunta, ¿por qué este sembradío es torcido? ¿Mm? La tarea de Timoteo no era fácil, pero tampoco era imposible. Un buen esfuerzo en conocer la palabra me permite usarla bien. Amén. Usar bien la palabra no es exclusividad de los pastores, predicadores o líderes. La responsabilidad de la predicación de la palabra es de todos los creyentes en Cristo Jesús. Hacer las cosas con excelencia en cuanto a la palabra de Dios es el llamado a todo creyente. Por eso, las buenas enseñanzas de la palabra, por personas que se han esforzado en aprender de ella, se evidencia por el esfuerzo de trazar con precisión los surcos por donde se ha de sembrar la buena semilla de forma correcta y bien intencionada. Amén. Amén. En la palabra encontramos los buenos ejemplos de personajes bíblicos que se esforzaron en conocer la palabra y se esforzaron en permanecer aprobados e íntegros delante de la presencia de Dios, para que en nuestros días permanezca la misma y única palabra de Dios a pesar de la transmisión de generación en generación. Y es en la misma palabra la que ha sido transmitida de generación en generación. Pues no son los hombres los que cuidan la integridad de la palabra, es Dios mismo quien guarda la integridad de su palabra. Amén. Este deber, esto, o más bien, esto es lo primero, o debe ser el primer aspecto para evaluar de quien nos va a enseñar. Su testimonio de vida, su comportamiento como cristiano e incluso como ciudadano. Debe ser aprobado delante de Dios y debe ser conocido también esta persona por su integridad en toda ocasión, en todo tiempo y en todo lugar, para que se pueda sembrar, o para que más bien esta persona pueda sembrar la buena y exigente semilla que es la palabra de Dios. Amén. ¿Conoce a hombres y mujeres que enseñan con estas características? Es una buena pregunta. Amén. Todo el esfuerzo por usar bien la palabra de Dios trae su recompensa en la eternidad. Pero además de esto, para usar bien la palabra, debemos, tercero, evitar. Entonces, para usar bien la palabra, debemos primero exhortarnos, segundo, esforzarnos y tercero, evitar. ¿Pero qué debemos evitar? Para ello vamos a leer versículos 16 y 17 de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dicen así: ahora carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que evite las conversaciones inútiles, necias, vacías, vanas y profanas. Y menciona aquí a dos personajes, Himeneo y Fileto. No hay mayor referencia a ellos, pero sí habla que de ellos había mucha situación de lo que se estaba viviendo allá en Éfeso. De lo que posiblemente ellos enseñaron era el motivo por lo cual había que exhortar, esforzarse y evitar.
Amén. En la iglesia de Éfeso se estaba dando este tipo de conversaciones. Ahí lo dice. Lo interesante es que es que uno puede llegar a pensar que en una comunidad de los creyentes y en una iglesia formada hasta por el mismo Pablo, ¿cómo así que se van a dar este tipo de conversaciones vacías, vanas? Pero sí se estaban dando. Son las conversaciones que no tienen ningún valor, con pensamientos sueltos o ligeros. Y esto lleva a conversaciones sin carácter, sin peso. Lleva a perder el tiempo. Pero es que la situación no solamente es esto. La situación es que abre puertas al peligro de llegar a tener conclusiones incorrectas o falta de peso doctrinal por estar hablando por hablar y sin sentido la palabra de Dios. ¿Y por qué Timoteo tenía que evitar estas conversaciones? Porque este tipo de conversaciones son una tentación. ¿Quién de nosotros no se siente tentado a participar de una buena conversación, que uno cree que es una buena conversación? Es más, pues, uno se siente atraído porque nuestra naturaleza humana se siente atraída a participar de comunidad. Pero es que hay conversaciones que edifican, pero hay otras que destruyen. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar. Y es que estas conversaciones sin sentido siempre van a terminar en pleitos y contiendas. Pensando en esto, solo lograba tener un ejemplo rápido para poderlo contextualizar. Y es mirar a un par de borrachos. A un par de borrachos sentados en una mesa, rodeados con un poconón de botellas. Y si usted se pone o le pone atención a su conversación, lo que están hablando, no tiene sentido, no tiene coherencia. Y en muchos de los casos terminan en discusiones de algo que no tiene ni valor o no tiene ni razón. Es ese tipo de conversaciones. Nosotros hoy debemos evitar este tipo de conversaciones, y más cuando tratan de la palabra de Dios. Actualmente estamos enfrentando unos riesgos y unos peligros por esta nueva realidad de la que estamos enfrentando, y muchas personas están hablando y hablando y hablando tantas cosas sin sentido y sin valor, tratando de explicar o justificar, o algunos de aquellos, como estos dos personajes que menciona, de Himeneo y de Fileto, buscando una ganancia en un río revuelto. ¿Cuántos influencers o influenciadores de Twitter, de Instagram y de YouTube han salido en estos días? Y han salido otros con unas ideas completamente locas, con tal de generar molestia y de ahí sacar una ganancia. Se inventan unas cosas que uno dice, ¿de dónde salió? Pero la gente, con tal de ver de dónde salió están conectados y les están marcando, y lo que les están haciendo es un favor. Pero volviendo a esas conversaciones, varias de estas conversaciones se nos presentan cuando estamos en presencia de familiares o de amigos o de conocidos, y que nos empiezan a preguntar sobre la vida cristiana. En varias ocasiones lo que quieren es molestarnos o hasta ofendernos, entrando a usar palabras o palabrerías sin sentido. Pero es cierto que es aquello. Me acuerdo que cuando era más joven, oía que hasta decían que si es cierto que los pastores tenían que conocer primero a la novia que antes que el novio. Y yo decía, pero esto es absurdo. Pero a veces llegaban a esas conversaciones. O conversaciones que lo que querían era molestarnos.
ofendernos y entrando a utilizar unas palabras sin sentido, a pesar de que nosotros podamos tener una muy buena respuesta. Por eso lo mejor es evitar entrar en estas conversaciones. Si nuestra respuesta adecuada no es bien recibida, mejor evite este tipo de conversaciones. A esto nos vamos a enfrentar también en nuestra nueva realidad. Preguntas como, ¿y por qué Dios permitió el COVID? Y nosotros damos una respuesta porque está en la soberanía de Dios permitir las cosas según su plan y que ya nos estamos acercando al fin de la era, al fin de los tiempos. Y después dicen, pero ¿por qué esto? ¿Por qué ellos que Dios es malo? Y entrar en ese choque de palabras no va a traer nada bueno. Si no es bien recibida nuestra respuesta ante la nueva realidad que vamos a vivir, es mejor evitar ese tipo de discusiones. Amén. Es mejor evitar y no ser avergonzados. Hay mucho que ganar en una conversación sana y una explicación adecuada de la palabra de Dios. Una conversación sin sentido se compara con la gangrena, lo compara el texto con la gangrena. Esa enfermedad que va carcomiendo los tejidos y la carne hasta que se la deja descompuesta y sin forma de recuperarse. Una mala conversación es como una gangrena que daña y no se recupera. Para concluir, lo invito en que pensemos en algo conforme a la palabra. La mejor motivación para un buen uso de la palabra lo encontramos en el Señor Jesucristo. No solo es el mejor ejemplo, sino la mejor motivación. Es como si pudiéramos ir en una máquina del tiempo, ir al pasado y presenciar una conversación del Señor Jesucristo. Solo pensemos en el cuidado, o podemos mirar el cuidado que el Señor Jesús le daba a cada momento en que se pronunciaba una palabra suya. Pues cuando la pronunció en su momento, se convirtió en palabra de Dios para nosotros hoy. Por eso todas sus palabras, en todas sus conversaciones, estaban bien direccionadas, pero también bien intencionadas, dando un correcto uso a la palabra del Antiguo Testamento con aplicación en el Nuevo Testamento, por así decirlo. Amén. Por eso el Señor usaba bien sus palabras para que nosotros hoy usemos bien su palabra. Amén. Por eso Él usó bien sus palabras para que nosotros hoy usemos bien su palabra. Recordemos que la palabra de Dios tiene poder y en Jesús encontramos las palabras de vida que tienen poder de cambiar vidas, traer esperanza y salvación para nuestra existencia. Amén. Por eso es la importancia también ante nuestra nueva realidad de usar bien sus palabras. Amén. Por eso también una demostración de inteligencia del ser humano es ponerle cuidado a las palabras valiosas, bien intencionadas, que traen enseñanza, construyen y edifican. Aunque pronunciadas hace muchos años, tienen mensaje para nosotros hoy. Y una demostración de la inteligencia es poner cuidado a todas las palabras del Señor Jesús, de forma que se sientan actuales y vivas a cada experiencia del ser humano en el transcurso de nuestra existencia. Amén.
te invito a que hablemos de Jesús y sus palabras. Amén. Amén. Para terminar, usemos bien su palabra y Dios hará bien con nosotros. Usemos bien su palabra y Dios hará bien con nosotros. Oremos. Señor de gloria y majestad, aunque estas situaciones que vivió Timoteo sucedieron hace muchos, ya miles de años, 1000 y tantos años, pero es evidente que ante nuestra nueva realidad es necesario valorar y usar bien la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros tenemos que saber y entender que la enseñanza tuya trae soporte para nuestra vida ante esta nueva realidad que vamos a enfrentar hoy. Para que muchos de nosotros podamos ver y entender que usar bien la palabra de vida nos va a traer a nosotros vida. No va a traer la muerte como esa gangrena que va consumiéndose hasta destruir todo. Al contrario, tenemos que aprender como el buen labrador, como el buen sembrador, a tener unos surcos rectos, bien direccionados, bien trazados, para poder usar bien la palabra. No podemos acomodar las enseñanzas que hemos recibido para nuestro propio provecho. Tenemos que usar correctamente las enseñanzas recibidas para el provecho total de nuestra espiritualidad y el provecho total de nuestra comunidad en la fe en el nombre de Cristo Jesús. Miremos cómo fue la enseñanza en nuestra vida. Y si en algo se torció el camino, tenemos la oportunidad de decir, Señor, rectifica los surcos donde se está fundamentando tu palabra. Ayúdanos, Señor. Porque no es el hecho de simplemente conocer la palabra o incluso decir que tenemos la palabra porque la llevamos debajo del brazo. Es el hecho de usar bien la palabra en todos los hechos de nuestra vida, exhortándonos los unos a los otros a hablar correctamente sin pelear y sin discutir, esforzándonos de forma personal e individual a cada día ser más exigentes con nosotros mismos de hacer las cosas bien conforme a la palabra, pero también evitando aquello que nos lleva a la destrucción y a la muerte, con palabrerías que no tienen soporte. Guárdanos, Señor, y líbranos del mal, Señor Santo. Sosténnos en tu palabra, y tu palabra nos sostendrá para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Sí, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Muy bien. Entonces ahora ya vamos a disponer nuestros corazones y vamos a disponernos con todo gozo, con toda alegría para celebrar la cena del Señor. Y para ello nos conectamos, o bueno, recibimos el video de nuestra iglesia de Integral de Restauración de Chía, de parte del pastor Ariel, quien nos va a ministrar en la cena del Señor, siendo nuestra cobertura para la ministración. Amén. Entonces, tengamos ya listos los elementos y estemos pendientes del momento del llamado para que el pastor Ariel, o cuando el pastor Ariel haga la invitación a tomar la cena con los elementos de la cena. Dispongámonos ahora
en este proceso de ministración de la cena del Señor. El pan de vida fue quebrado por amor, su cuerpo en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya. Recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Soy nueva creación, tu amor reflejaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo seguiré. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar, tu gracia me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, tu pacto no olvidaré. Señor, hoy te damos gracias. Gracias porque tu palabra hoy nos invita a hacer una mirada profunda. Una mirada profunda alrededor para ver cómo están nuestras relaciones. Una mirada profunda atrás para recordar lo que tú hiciste por nosotros. Una mirada hacia el frente, hacia adelante para recordar y resistir, Señor, hasta el día que tú vuelvas por nosotros. Pero también, Señor, una mirada hacia adentro para renovar nuestro compromiso contigo, Señor. Para tener esa mirada profunda, Señor, de aquellas cosas que necesitamos mejorar. No para huir de ti, sino para venir a ti, Señor. Y desde esa mirada profunda, Señor, a la que nos invita tu palabra y la cena del Señor en este día, Señor, bueno, como un espejo. Si hay algo, Señor, que necesitamos corregir, arrepentirnos, que hoy no lo dejemos allí en stand-by, que no lo dejemos, Señor, pendiente, sino que hoy sea un día para arrepentimiento, Señor. Pedro fue a ti
Judas fue a arrepentirse al lugar equivocado. Y por eso, Señor, el final de juntos fue diferente. Señor, que hoy podamos renovar nuestras relaciones, restaurar. Restaurar es poner en orden, es reconstruir, es restituir, Señor. Y si hay algo que necesita ser restaurado, que necesita ser renovado en nosotros, Señor, comenzando por nuestras relaciones, tal vez contigo. En esta hora, Señor, si hemos pecado, te pedimos perdón. Y allí, amado, hable con el Señor en su relación con el Señor. Hable con el Señor, y si hay algo que necesita ser restaurado con el Señor, hable con Él. Y que podamos decirle al Señor en esta hora: Señor, mira, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Señor, perdóname porque he pecado contra mi hermano. Perdóname, Señor, porque en esta semana que terminamos hice algo indebido contra ti, Señor. En el mes pasado algo quedó pendiente, Señor. Perdóname porque no he caminado, Señor, una vida que te honre, una vida acorde a lo que tú pides de mí como tu hijo, Señor. Perdóname. Y arregle esa relación con el Señor. Esa mirada profunda hacia adentro es para restaurar y para renovar. Nuestro compromiso con el Señor, nuestro compromiso con la fe, con la gran comisión, con su palabra, con el caminar cristiano. Posiblemente, amado, usted ha sido débil en estos días, ha cedido ante el pecado, ha fallado, pero como lo mencionábamos ahora, no corra del Señor, corra al Señor, porque su amor y su perdón nos cubre. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por hablarnos, Señor, y gracias por la bendición de poder participar de la cena, que como lo hemos visto desde tu palabra, Señor, es como un espejo que me permite tener una mirada profunda y ver cómo estoy. Bendice, Señor, estos elementos de la cena, el pan, que hoy este pan representa, Señor, tu cuerpo. Y por eso hoy recordamos lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por morir por nosotros. Gracias, Señor, por este jugo que hoy representa tu sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y no te reservaste ni una sola gota por amor a nosotros. Y tu palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan escribió allí: hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Gracias, Señor, porque tú no solo perdonas nuestros pecados, como dice tu palabra, sino que nos limpias de toda maldad.
adoramos, Señor. Ministra nuestro corazón en esta hora. Señor, que mi hermano allí, Señor, en su hogar, donde él esté, donde ella esté, sea libre, libre de la culpa. Sea libre, Señor, de eso que le quiere impedir restaurar su relación contigo. Que hoy sea un día de arrepentimiento, de un cambio de dirección, no hacia el mundo, sino hacia ti, Señor. Restaura las relaciones, restaura los corazones, restaura la fe, restaura la esperanza en aquel que hoy lo necesita, Padre. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Bendice este pan, bendice este jugo, Señor, que hoy tienen significado, tu cuerpo y tu sangre. Y lo tomamos y lo comemos con gratitud, Señor, con esperanza, con fe, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos todo del pan, amados. El pan de vida fue quebrado por amor, su muerte en la cruz compró mi salvación. Y tomemos la copa también. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es. Bueno, hermanos, nos damos gracias al Señor y estamos ahora en nuestro momento de anuncios. Bueno, quiero contarles que el día de ayer tuvimos el día de la Biblia, una vigilia hermosa con los niños, de verdad fue una bendición. Yo no sé si ustedes lo han visto en el grupo de WhatsApp, todas esas fotos hermosas donde los niños estábamos alabando y adorando al Señor, fue muy hermoso. Entonces, pues motivo para que sigamos animando a nuestros niños, para que estemos participando activamente en los servicios de la iglesia. Vamos a dar continuidad a las escuelas de niños de acuerdo a los grupos de edades en 15 días. Entonces, por favor, entonces quedamos pendientes de que nuestros maestros nos van a seguir llamando, escribiendo para que estemos atentos los sábados en la tarde. Para pues nuestros anuncios importantes, nuestros domingos, todos los domingos a las 10 de la mañana estamos en nuestro servicio virtual. El día martes y jueves tenemos nuestro servicio de intercesión. Empieza a las 5:30 y se acaba a las 7 en punto. Si usted necesita salir un poquito antes, tranquilo, nosotros seguimos orando por usted. Entonces, recordemos, martes y jueves a las 5:30 y el miércoles es nuestro ayuno. Ha sido una bendición, es desde las 9 de la mañana iniciamos, obviamente orando, leyendo la palabra, orando la palabra, y entonces va hasta el mediodía. Entonces, por favor, agéndense para poder estar en nuestro ayuno congregacional. Y básicamente recordarles entonces que en nuestras escuelas, que son los miércoles en la noche, que empieza a las 7 en punto y se acaba a las 8:30, nos queda nuestra última clase. Por favor, estudiantes, damos gracias a Dios porque han sido muy juiciosos, pero entonces tratemos de agilizar todas las cositas que tengamos pendientes para terminar nuestro periodo de nuestro nivel 1 los miércoles y el nivel 1 de los domingos. En ese orden de ideas, pues nos queda la última clase como les conté e iniciaríamos inscripciones para el nuevo nivel 1 y inscripciones para el nivel 2 de nuestros estudiantes de nivel 1 que han pasado a nivel 2. Entonces, por favor, anímense. Si ustedes no están en escuelas en este momento, por favor, anímense, inicien el nivel 1. Entonces, pues no tenemos ningún anuncio adicional. Queremos pues contarles que en este periodo entre octubre y noviembre, ya noviembre, estamos haciendo llamadas telefónicas para nuestra membresía. Entonces, amados, de verdad, damos gracias a Dios
por estar todos juntos y no sé si ustedes recuerdan que desde hace más o menos un mes y medio tenemos la reunión de los jueves. Los jueves es la reunión congregacional que se hacía los miércoles, pero ahora la estamos haciendo todos los jueves a las 7 de la noche. Qué bendición tiene que nos vemos porque es por Zoom. Entonces todos podemos, es un conversatorio donde todos estamos escudriñando la escritura juntos, hablando, preguntando. A veces nos reímos mucho porque compartimos de la palabra de Dios, pero también compartimos como hermanos. Entonces, los motivos, si no han podido estar, jueves a las 7 de la noche. Y la verdad, los amamos, Dios los bendiga y Dios los guarde y nos vemos el próximo domingo. ¡Ay, me faltaba! ¡Qué pena! Nuestros cumpleaños. Para nuestros cumpleaños pues tenemos a nuestra cumpleañera Ana María Molano. Ana María, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por ser esa jovencita tan esforzada y valiente que siempre nos apoya en cada actividad de los niños. Y vamos a aprovechar este momento para todos juntos orar por Ana María. Señor Jesús y Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la vida de Ana María, Señor. Gracias por esta hermosa niña, Señor, que tú, Señor, nos has puesto en nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tu bendición está sobre ella. Te pido que tú la bendigas, Padre Santo, en su cumpleaños, Señor. Que sea tu bendición, Señor, llenándola, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo, Señor, bendiciones, Señor, abriendo caminos, Señor, en cada área de su vida, Padre Santo. Bendícela, guárdala, Señor, y llénala cada día más de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por ella, por su familia, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor. Y te pedimos, Señor, que concedas, Señor, los deseos de su corazón conforme, Dios, a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Ana María, feliz cumpleaños y por todos los cumpleaños que de pronto no mencionamos, pero que están de cumpleaños, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y nos vemos en 8 días. Bendiciones.